Recordemos entonces que la condición importante de la flexocompresión es que en un elemento tengamos entonces la posibilidad de que el elemento esté sometido a un efecto de flexión. Por ejemplo, digamos que este es el eje X y este es el eje Y, y que tengamos entonces un momento alrededor del eje X. Tenemos un momento m de x y a la par tenemos entonces el efecto de una carga axial de compresión o de tracción. Entonces en pregrado ustedes vieron que es común analizar, tratándose de analizar el efecto solamente en un eje, pues que decíamos, mira, esto es igual a simplemente tener la carga con una excentricidad respecto a su centroide plástico. Aquí está su centroide plástico. Entonces, que la carga va a tener una excentricidad tal que el momento entonces es igual a la carga por ese brazo. O sea, reemplazamos el efecto del momento en función de la carga por el brazo, que es la excentricidad. Por lo tanto, la excentricidad es la carga, el momento sobre la carga axial. ¿Listo? Esta es la condición entonces de flexocompresión como la pues aprendimos a analizar a nivel de pregrado. Así que la carga axial aquí pues entra a ser importante, ¿no? Relevante para el análisis. Voy abriendo acá un programa que necesito usar ahorita. Muy bien, lo primero que vamos a retomar como para enlazarlo con lo que se ha visto para el caso de las vigas es el concepto de el diagrama momento-curvatura. Entonces, como para no salirnos de ese enfoque, vamos a hacer lo mismo. Aquí va a ser diagrama momento-curvatura. Para las columnas. Muy bien. La forma de trabajar va a ser idéntica. Yo la voy a hacer de forma muy general. Pues espero que ustedes estén trabajando el diagrama momento curvatura para la viga o hayan visto el material. Entonces acá lo voy a dejar de forma muy general y simplemente les doy pues los resultados al final. El objetivo va a ser el mismo, que podamos plantear una gráfica, un diagrama que me va a relacionar el momento con la curvatura. Es decir, si yo tengo una sección transversal, digamos sea esta columna, con una disposición conocida de acero, estos son los estribos, y este es el acero principal. Ya sabemos que la forma en la que se coloca el acero en las columnas es simétrica, debe ser una posición simétrica. Entonces, pues por condiciones de propiedad de material, del tamaño de la sección, esto es BH, ante incrementos de carga, pues se van a ir presentando, se van presentando deformaciones en la sección transversal. Y por la teoría de las secciones planas, entonces voy a tener que mis secciones siguen siendo planas, o sea que voy a tener proporcionalidad entre las deformaciones con respecto al eje neutro. Entonces digamos que aquí está mi eje neutro y aprendimos
pues que por cada fila de aceros, posición de aceros, tenemos una deformación entonces en la fila de aceros 1. Esta es una deformación en la fila de aceros 2. Acá igual, deformación en la fila de aceros 3. Y aquí igual, deformación en la fila de aceros 4. Y si estamos pues con una condición de esfuerzos importantes, voy a tener una deformación en el concreto a compresión. Depende pues de la magnitud del momento, pues puede que sí tenga deformación en el concreto a tracción o no. Dependerá, ¿no?, del grado de fisuración. Y de esa misma manera, entonces, tengo la distribución de los esfuerzos, que de la misma forma, si estoy en comportamiento, digamos que aquí voy a graficar un comportamiento elástico, entonces los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y podría tener esta condición. Por acá tengo esfuerzo en el concreto a compresión, en este nivel, el esfuerzo, así está mal, esfuerzo en el concreto a compresión, todo este esfuerzo, y ese sería el esfuerzo máximo, el que se está indicando. Y por acá, entonces, a este nivel tengo el esfuerzo en la fila de aceros 1, aquí el esfuerzo en la fila de aceros 2, a compresión, y por acá voy a tener el esfuerzo en la fila de aceros 3 y el esfuerzo en la fila de aceros 4. El concreto a tracción puede estar o no estar, dependerá pues de la condición de esfuerzos. Y a partir de los esfuerzos en los materiales, entonces, obtengo una resultante a compresión y por acá una resultante a tracción. Aquí estoy haciendo un resumen grande para no ponerme a continuar con el detalle. Y esa distribución de fuerzas pues me dará como resultado una capacidad, un momento. Entonces el diagrama de momento curvatura, igual que en la viga, me relaciona ese momento en distintas condiciones con su correspondiente curvatura. La curvatura la medimos en el diagrama de deformaciones como el ángulo curvatura y el momento pues en según la distribución de fuerzas y de esfuerzos en el diagrama de esfuerzos. Este va a ser el momento resistente. El concepto pues es el mismo que se manejó en la viga, simplemente que ahora cuando yo haga esta distribución de fuerzas, mejor permítame aquí lo hago completo porque si no, no puedo colocar el efecto de la fuerza axial. Aquí tendría la resultante de compresión en el concreto. En la fila de aceros, pues voy a tener la resultante o la compresión en la fila de aceros 1, por aquí la compresión en la fila de aceros 2, por aquí la tensión en la fila de aceros 3 y la tensión en la fila de aceros 4. Dependiendo si hay concreto o no a tracción, pues acá podría hablar de que hay una tracción en el concreto. Puede ser que esta esté, que no esté. Normalmente para lo que vamos a ver pues no está, porque nos interesa es determinar este diagrama con distribuciones de esfuerzos muy grandes, tal que el concreto a tracción se va a fisurar. Entonces, a diferencia de lo que se había visto antes, pues lo único nuevo que tenemos aquí respecto a la viga es que aquí me aparece una fuerza de compresión que me aparece en ese equilibrio de fuerzas.
Un momento. Muy bien, entonces como les decía, lo único nuevo ahora es la fuerza axial de compresión. No tiene sentido hablar de una fuerza de tracción, pues porque si traccionamos ese concreto, pues el concreto de tracción ya no lo estamos considerando, así que no hay ningún aporte en ese sentido. Y normalmente nuestras columnas, ante condiciones de diseño, pues van a estar sometidas a compresión. Entonces queremos ver pues el efecto de esa fuerza axial de compresión. Vamos a mirar de forma, como les dije, muy general. Voy a explicar el ejercicio porque pues necesitamos avanzar en esta semana en las unidades que nos falta del curso sobre todo. Entonces ya no puedo pues ser tan detallista aquí en los ejemplos. Los voy a plantear dando un procedimiento. Si hay preguntas, me interrumpen. Y al final pues les comparto, así como les subí en Classroom la solución de la viga, les puedo compartir la solución de la columna, del diagrama momento curvatura para la columna, que tengo programado en matemática. Matemática es un programa muy versátil para estas condiciones académicas, pues porque me permite expresar, como espero lo hayan visto, de forma alfanumérica pues estos procedimientos. Entonces, miremos el ejemplo para una columna cuadrada de 30 centímetros por 30 centímetros. Y a esa columna le vamos a colocar aquí no hice un cambio. Ok, no voy a nombrar recubrimiento ni nada, solamente voy a nombrar el D' para no cambiar acá los resultados que ya tengo. Entonces digamos que aquí tengo el estribo. Y vamos a colocarle barras número 5. En total voy a colocar 8 barras en esta disposición. Muy bien. La localización de ese acero, entonces va a ser la siguiente. Aquí tengo un acero dispuesto a 4 centímetros. En realidad podría ser más, ya hagamos de cuenta que es una columna que no está expuesta a intemperie y demás, y puedo manejar un recubrimiento menor a 4. Es para no cambiar los datos que ya tengo acá. ¿Listo? Y esta separación intermedia entonces sería de 11 centímetros, justo en la mitad. Muy bien, vamos a usar un concreto de 21 megapascales, a 0 grados 60, a 0 grados 60, y creo que no necesitamos más. Vamos a sacar un primer diagrama usando una carga axial P sub 0 igual a 0. ¿Listo? Y después vemos pues cómo varía con respecto a una carga de, o no, una vez coloquemos la de, sino que acá imprimí
fue lo de P sub 0 igual a 0. Bueno, dejémosla con P sub 0 igual a 0 y luego hacemos el incremento ya de forma interactiva. Muy bien. Entonces, recuerden los puntos que sacábamos para el caso de la viga. Necesitaba un momento crack, que es establecer pues cuándo se fisura la viga. Luego íbamos por un momento elástico, que es cuando el concreto sale del campo elástico, porque ya habíamos dicho el concreto es el primero. Y luego un momento yield, que va a ser cuando el acero comienza a fluir, y un momento nominal. ¿Listo? Entonces vamos a plantear el mismo análisis que se hizo para la viga en el caso específico de la columna, analizando pues el comportamiento como columna en este caso. Comencemos entonces con el primer punto, que va a ser el momento crack o momento de agrietamiento. Entonces, este momento de agrietamiento ya lo habíamos hecho para el caso de la viga. El procedimiento es el mismo. Lo que se hace es convertir a la sección en una sección equivalente y con eso ubicar la posición del eje neutro. Lo podríamos hacer, pero evidentemente es algo que es redundante, porque pues esta es una sección que es simétrica. En el caso de la viga sí valía la pena, pues porque el acero estaba solamente en la zona de tracción, en cambio aquí el acero está dispuesto de forma simétrica, estas son 8 número 5, así que evidentemente el eje neutro va a estar justo por la mitad, entonces no vale la pena pues hacer ese cálculo, sino que la paso por acá. Y digo, el eje neutro se ubica entonces justo en la mitad. Justo en la mitad. Y a partir de esa condición, pues quiero establecer el momento crack igualando el esfuerzo máximo a tracción con el módulo de rotura y usando evidentemente la inercia no fisurada. Entonces, la inercia no fisurada la sacamos pues para una sección equivalente. Venga, yo sí la saqué para la sección equivalente, creo que sí consideré el aporte del acero, pero déjenme verificar. 67.000, sí. Entonces, esta sección la volvemos equivalente y simplemente todo es de concreto y donde está el acero, pues ya vimos, reemplazamos esa área de acero por un área equivalente de n veces el área de concreto. Y como la sección no está fisurada, entonces tenemos que el área equivalente se define como n-1, n-1 a su s. Entonces la sección equivalente que se analizaría en este caso sería toda esta sección de tamaño 30 por 30 y el área equivalente corresponde al número de filas. Tengo en total 8 número 5
Para las columnas, recuerden, se define por el número de filas. Esta va a ser el área de acero de la fila 1, esta el área de acero de la fila 2 y esta el área de acero de la fila 3. Tal que el área de acero de la fila 1 es igual al área de acero de la fila 3, que serían 3 barras número 8, que equivalen a 5.94 centímetros cuadrados. Y el área de aceros de la fila 2 sería 2 número 5, fue que dije número 8, no sé qué fue lo que dije, son número 5, equivale entonces a 9. Perdón, 2 a 3.96 centímetros cuadrados. Así que con esa información, pues el área equivalente ya habíamos visto, esta equivale a n-1 veces el área de aceros de la fila 1, esta n-1 veces el área de aceros de la fila 2 y esta n-1 veces el área de acero de la fila 3. Con esta información, ustedes lo pueden verificar, la inercia no fisurada, considerando el aporte del acero de refuerzo, da 79.406.7 centímetros a la 4. Ok. Muy bien. Y enseguida entonces pasamos a analizar el diagrama de esfuerzos para igualar el área, para igualar el esfuerzo a tracción máximo con el módulo de rotura. Entonces igualamos esta distribución de esfuerzos de esta manera. Y por acá voy a tener el esfuerzo en el concreto a tracción máximo, que para encontrar el momento crack, pues voy a decir es igual al módulo de rotura, F sub R, con el objetivo entonces de determinar que este va a ser mi momento cracking. Por acá tengo entonces el esfuerzo del concreto a compresión y a nivel de las barritas de acero, pues los esfuerzos correspondientes en cada barra de acero. Aquí tendría el esfuerzo en la fila de aceros 1, en el eje neutro el esfuerzo en la fila de aceros 2 y por acá el esfuerzo en la fila de aceros 3. Muy bien. Bueno, entonces aquí pues como ya lo habíamos visto anteriormente, un esfuerzo normal asociado a flexión es igual al momento por Y sobre la inercia. Bajo esta condición, pues el momento crack es igual al módulo de rotura, que es el esfuerzo de tracción, por Y, que en este caso, pues ya les había dicho que esto era por simetría. Y sub t, pues da exactamente igual a 15 centímetros. Entonces, por Y sub t sobre la inercia, espérame, es por inercia sobre Y sub t. Por inercia, que sería aquí no fisurada, que ya está calculada, sobre Y sub t. Cuando reemplacemos ese momento cracking está dando de 15.04 kilonewton por metro. Muy bien. Y usando el diagrama de deformaciones,
usando el diagrama de deformaciones. Entonces, calculo la curvatura. Esfuerzos y deformaciones son lineales. Aquí está la deformación en el concreto a compresión, deformación en el concreto a tracción. En las filas correspondientes de acero estaría entonces la deformación en la fila de aceros 1 y deformación en la fila de aceros 2. Por adherencia, pues esa deformación es igual a la deformación en el concreto en determinada fila de aceros. Y la curvatura sería entonces este ángulo que sería igual entonces a, como conozco módulo de rotura, pues puedo conocer la deformación en el concreto a tracción, que simplemente por ley de Hooke sería igual a el módulo de rotura sobre el módulo de elasticidad del concreto. Recuerden, ley de Hooke, esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación. Y conociendo entonces esa deformación, vengo y establezco que la deformación en el concreto a tracción, pues, o la curvatura es igual a la deformación en el concreto a tracción sobre y sub t, que es la posición del eje neutro. Y con esta condición se encuentra entonces que esto es igual a 0.308794 en unidades de radianes sobre metro. Y muy bien, ya tengo el momento crack y la curvatura para el primer punto del diagrama momento-curvatura. No sé si ustedes vieron el material para la viga y esto está claro, pues espero que lo puedan complementar con eso, pues porque si no, si nos perdemos un poquito, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces vamos al segundo punto, que va a ser el momento elástico. Elástico, que va a ser el final del comportamiento elástico o el inicio del comportamiento inelástico. El procedimiento va a ser el mismo. Ubicamos la posición del eje neutro, calculamos, determinamos que evidentemente el concreto va a ser el primer material que llega a su límite elástico, que ya habíamos visto que era el 45% de F'C. Me disculpan, el procedimiento no es el mismo, no fijamos el límite elástico, no fijamos el eje neutro, no podemos encontrar el eje neutro. ¿Qué es lo que va a pasar a diferencia de la viga? Que a partir de este punto, la posición del eje neutro se vuelve un proceso iterativo. Entonces, vamos a comenzar o vamos a definir un procedimiento que se aplica en este punto y en el siguiente, en el cual definimos primero suponer la posición del eje neutro. Vamos a definir esa posición como C minúscula. A partir de esa suposición, vamos a suponer la posición del eje neutro asociada a una deformación en el concreto
o en el acero. En este caso, en este primer caso, va a ser en el concreto. Posteriormente vamos a ver qué va a ser en el acero. A una deformación en el concreto o en el acero conocida. A partir de esa suposición, entonces, se calculan las deformaciones en cada fila de aceros. ¿Listo? O sea, calculamos la deformación S1, S2, S3 hasta SUSN, usando proporcionalidad. Proporcionalidad en el diagrama de deformaciones. Teniendo ese dato, se calculan los esfuerzos usando las curvas constituyentes de los materiales. Usando las curvas constituyentes. Muy bien. Y finalmente, cuando tengamos los esfuerzos, se calculan las fuerzas de compresión y de tracción las fuerzas de compresión y tracción. Recuerden, el concepto es sencillo, fuerza es igual a esfuerzo por área. A esfuerzo por área. Muy bien. Y finalmente se verifica el equilibrio. Entonces, miremos para el momento elástico. Miren que aquí yo dije, se calcula el eje neutro, se supone la posición del eje neutro para una deformación en el concreto o acero conocida. Entonces, yo quiero llegar a una deformación conocida. O sea, voy a partir de calcular la posición en el eje neutro a partir de esa posición conocida. ¿Qué va a pasar al final cuando digo verificar el equilibrio? Pues que cuando haga sumatoria de fuerzas en X, estas deben ser igual a cero. Es decir, que la compresión debe ser igual a la tensión. Si no se cumple esa igualdad, entonces se tiene que volver a la condición inicial, que es variar el eje neutro y repetir el procedimiento. Repetir el procedimiento. Muy bien. Entonces, esta va a ser variar el eje neutro y repetir el procedimiento. Esto lo vamos a hacer solamente si la sumatoria de fuerzas en X es diferente de 0. Si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces ya me queda que el C asumido es correcto para la deformación objetivo. Muy bien, entonces con este procedimiento planteemos ahora qué es lo que tiene que cumplirse para el momento elástico. Del momento elástico tenemos entonces una condición. Cuando vimos, para el caso de la viga, vimos, hay que ver cuál material sale primero del campo elástico. Normalmente es el concreto el que primero sale del campo elástico.
Entonces, para los diagramas, vamos a tener la siguiente condición. En donde aquí voy a graficar el diagrama de deformaciones. Ah, perdone, no subí el eje neutro. Entonces mi eje neutro obviamente va a cambiar, pues porque el momento está cambiando, ¿no? Entonces digamos que este es el diagrama. Del lado del concreto a tracción ya no me interesa nada, en este punto ya el concreto está traccionado y la deformación que me interesa sería entonces la deformación del concreto a compresión, las deformaciones en los materiales, la deformación en la fila de aceros 1, la deformación en la fila de aceros 2 y la deformación en la fila de aceros 3. Y para la distribución de esfuerzos voy a tener entonces la siguiente condición. Aquí el esfuerzo en el concreto a compresión y por aquí el esfuerzo, hoy creo que este lo dibujé mal acá arriba, ¿no? Ahora que veo esto, no, sí está bien, sí está bien. El esfuerzo en la fila de ceros 1, por acá el esfuerzo en la fila de ceros 2 y el esfuerzo en la fila de ceros 3. Muy bien, como estoy buscando el límite elástico, entonces el límite elástico se va a dar cuando este concreto llegue a su límite elástico, que es el 45% de F'C. Y como en ese límite elástico aplica la ley de Hooke, entonces si el esfuerzo en el concreto es igual al 45% de F'C, pues la deformación en el concreto a compresión va a ser igual al esfuerzo en el concreto a compresión sobre el módulo de elasticidad. Un momentico. Muy bien, entonces el esfuerzo en el concreto, la deformación correspondiente del concreto es igual a 0.45 por 21, que es la resistencia al concreto, sobre el módulo de elasticidad, que es 4700 raíz de F'C. Esa deformación objetivo va a ser 0.304387 de formación unitaria. Muy bien, entonces esta es la deformación a la que quiero llegar, o sea, esto se va a mantener durante todo el proceso para este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A suponer un valor de C. ¿Listo? Entonces usted decide qué valor de C quiere, con cuál quiere empezar. En función de ese valor de C, esta es la primera parte. La segunda parte, en función de ese valor de C, simplemente por compatibilidad de deformaciones o proporcionalidad, pues usando semejanza, dice, la deformación en el concreto a compresión que ya conoce es proporcional a C, la posición del eje neutro que usted asumió, como la deformación en la fila de aceros 1 es proporcional a C menos, llamemos a esta posición de su 1, a esta posición de acá,
D sub 2 y a esta D sub 3. Entonces, como sería ES1 es AC menos D1, como ES2 es a D sub 2 menos C, según este gráfico que tengo aquí, y como la deformación en la fila de ceros 3 es a D sub 3 menos C, proporcionalidad. Teniendo las deformaciones, ahora calculamos los esfuerzos. Entonces, miremos los esfuerzos según la curva constitutiva. Para el caso del esfuerzo en el concreto de compresión, pues tiene que darse la condición que el esfuerzo en el concreto es igual al 45% de F'C. ¿Listo? Se tiene que dar esa condición. El esfuerzo en el concreto de compresión igual a 45% de F'C. Para el caso del acero, pues tenemos que ir a la curva constitutiva del acero, en donde depende en dónde estemos, depende cuánto nos dé la deformación, podemos asumir comportamiento elastoplástico, o sea, el esfuerzo de fluencia nada más va a ser el límite o la deformación de fluencia. Entonces, si estamos en la parte elástica, pues si esta es la deformación en el acero, aplico ley de Hooke y encuentro el esfuerzo en el acero. Si la deformación en el acero me da mayor a la deformación Y, pues simplemente el esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo Y. Entonces, como corresponda. Si la deformación es menor a la deformación Y, entonces el esfuerzo en el acero es módulo de elasticidad por la deformación del acero. Si la deformación en el acero es mayor a la deformación Y, entonces el esfuerzo en el acero es igual a el esfuerzo Y. Muy bien. Ese sería el tercer paso y ahora simplemente el cuarto va a ser entonces calcular las fuerzas. Entonces, para las fuerzas, venimos aquí, todo este volumen del diagrama de esfuerzos del concreto lo integro, evidentemente como estoy en comportamiento elástico, pues hay un comportamiento lineal, ubico el centroide y este sería entonces la compresión en el concreto. Por aquí, a nivel de la fila de aceros 1, entonces voy a tener la compresión en la fila de aceros 1. Según esta posición, este esquema que estoy indicando, aquí voy a tener tensión en la fila de aceros 2 y tensión en la fila de aceros 3. ¿A qué va a ser igual la compresión? Pues según este esquema es un triángulo, entonces sería un medio de el esfuerzo en el concreto a compresión por la altura, que es C, y por B, que es el ancho de la sección. La compresión en la fila de ceros 1 va a ser el esfuerzo en la fila de ceros 1 por el área en esa fila de esa fila de ceros correspondiente. La tensión en la fila de ceros 2, el esfuerzo en la fila de ceros 2 por su área correspondiente. Y lo mismo en la fila de ceros 3. Muy bien, entonces este sería el procedimiento y aquí ya lo que tengo que hacer pues es definir cuál es la compresión total. Entonces digo, mira, aquí está la compresión total, que va a ser igual a la compresión en el concreto más la compresión en la fila de ceros 1. Y la tensión total, pues va a ser la tensión en la fila de ceros 2 más la tensión en la fila de ceros 3. Y en este momento es cuando tengo que verificar el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Es decir, que la compresión total tiene que ser igual a la tensión total. Si me da igual, si me cumple esa condición, entonces quiere decir que la posición del eje neutro que asumí es correcta.
Si no me da igual, si por ejemplo me queda la compresión más grande que la tensión, ¿qué tendría que hacer? Si la compresión es más grande que la tensión, ¿aumento la posición del eje neutro, aumento C o la disminuyo? ¿Qué hacen? Si C es mayor, la disminuyo. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento iterativo que tendríamos que hacer en este punto. Muy bien, creo que eso lo entendemos, ¿verdad? Ahora necesitamos arrancar por una posición del eje neutro. ¿Qué valor del eje neutro ustedes empiezan a colocar? ¿Del orden de qué? ¿En qué rango? De 0 a 15, o sea, 15 no lo van a tomar. ¿Listo? Menor a 15. Ya 15 es el punto anterior, entonces empezamos a variar. ¿Será que está a 14 centímetros? No sé. O sea, empezamos a mirar ese valor, o sea, eso tiene que ser, después de uno trabajar mucho en eso, ya con suficiente criterio establecer más o menos por dónde está ese valor. Entonces, de 0 a 15 centímetros. De esa manera, ubicamos el momento elástico, el momento elástico. Entonces, yo les doy el resultado. Aquí el momento elástico, a ver, les doy el resultado. No. Vamos al segundo punto. En el segundo punto voy a buscar entonces el momento de fluencia. El procedimiento es idéntico. O sea, aquí como es el momento de fluencia, entonces yo qué voy a definir. Bueno, mi condición básica es que ese acero va a iniciar su zona de fluencia. Y su zona de fluencia pues arranca cuando la deformación en el acero más extremo sometido a tracción llega a su deformación de fluencia. Entonces voy a traerme este esquemita otra vez. Muy bien, aquí voy a tener una deformación en el concreto que ya va a ser cualquiera, no sé, la que dé. Y la deformación que ahora yo voy a conocer va a ser la del acero que esté más sometido a tracción. Entonces, va a ser aquí definir que la deformación en la fila de aceros 3, donde esta deformación es la más grande, pues va a ser igual a la deformación yield. Y la deformación yield, ya vimos, es igual a el esfuerzo de fluencia del acero sobre módulo elasticidad del acero. O sea que esto es conocido. A partir de esta condición hacemos exactamente lo mismo. Asumimos un valor de C. Asumir un valor de C. Y en función de ese valor de C, entonces calculamos las deformaciones en cada fila de acero, calculamos los esfuerzos calculamos los esfuerzos y calculamos las fuerzas correspondientes. ¿Qué pasa en este punto? ¿Cómo es la distribución de esfuerzos en el concreto? ¿Es lineal o no es lineal? No es lineal. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Usamos la curva constitutiva del concreto, del concreto, para establecer según su
deformación, pues ¿cuál es esta tendencia? Entonces puede ser que nos dé algo así, que esta sea, o vamos a simplificar, pues porque estamos haciendo algo aquí aproximado, utilizamos el diagrama equivalente de Whitney, porque ya estamos en campo inelástico. Entonces decimos, pues este esfuerzo en el concreto va a ser el 85% de F'C y se va a ubicar en una distancia A. ¿Listo? Muy bien, entonces de esa manera calculamos la compresión en el concreto, que ahora sería igual a 0.85 F'C por A, que es la altura efectiva, por B. Y los esfuerzos en los aceros se calculan igual que en el caso anterior, dependiendo si estamos en la zona elástica o estamos en la zona inelástica. Calculamos la resultante a compresión, la resultante a tensión y verificamos el equilibrio, que sea igual a 0. Si es igual a 0, ok, perfecto, la posición del eje neutro que asumimos está bien. Si no, tenemos que devolvernos y asumir otra posición del eje neutro. Y cuando tengamos esa posición, ay, aquí me faltó ese pedacito. En el caso anterior, me vuelvo al caso anterior porque no concluí, cuando se verifique, cuando haya equilibrio, voy a colocarlo acá. Cuando haya equilibrio, es decir que compresión total igual a tensión total, entonces calculamos la deformación. En este caso, sabíamos o conocemos la deformación en el concreto a compresión, que es igual a la deformación asociada al límite elástico, y conocemos la posición del eje neutro, que ya va a estar correcta, garantizando equilibrio. De ahí que la curvatura es igual entonces a la deformación en el concreto de la compresión sobre C. Y el momento, para el momento hay varias formas, quizás como ustedes lo vieron en pregrado, puede ser el momento respecto al centroide plástico, que como la columna es simétrica, el centroide plástico está justo en la mitad. ¿Listo? O sea, a H medios. Puede ser respecto a ese centroide plástico, puede ser respecto a este punto O a este punto O', da lo mismo. ¿Listo? O sea, tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, por acá voy a tener la compresión en el concreto, por acá la compresión en la fila de aceros 1, aquí justo en el centroide plástico va a estar la tensión en la fila de aceros 2 y la tensión en la fila de aceros 3. Aquí algo importante, miren dónde cambia todo esto. Si yo tuviera compresión, la compresión siempre está sobre el centroide plástico. Aquí estaría P sub 0. Para este ejercicio vamos a asumir que P sub 0 es igual a 0. O sea, la fuerza axial no me cambia las cosas. Pero si tuviera un valor, pues aquí es donde me aparece esta fuerza. Entonces, a partir de cualquiera de esos puntos, haciendo sumatoria de momentos en O', o sumatoria de momentos en O', o sumatoria de momentos en el centroide plástico, pues calculo el momento resistente. Y de esa forma calculamos entonces el momento resistente, que pues para este caso, para este punto en específico, como estábamos llegando al momento o queríamos el momento elástico, pues este va a ser el momento elástico. En el punto siguiente sería la misma condición,
Solamente que aquí la curvatura no la calculo con base en la compresión, sino que va a ser con base en la deformación en el acero más extremo sometido a atracción que va a tener la deformación yield. Entonces diría simplemente que la curvatura es igual a la deformación yield sobre esta posición que he llamado para este ejercicio D sub 3, que sería D sub 3 menos C. Y cuando haga la sumatoria de momentos respecto a cualquiera de esos puntos, pues estaré obteniendo el momento de fluencia. ¿Listo? Ese sería el procedimiento entonces para calcular el tercer momento, que es el momento de fluencia. Y me falta ya el último punto, que sería el momento de falla. Muy bien, miren que en todos los puntos anteriores había una deformación objetivo. ¿Cuál será la deformación objetivo en este punto de falla? Muy bien, la deformación última de ¿qué material? Muy bien. Entonces, ahora quiero llegar a la deformación última del concreto. Y miren que ya cuando entendemos esto, que a usted le hablen de concreto confinado o sin confinar, da lo mismo. O sea, si estamos con concreto sin confinar, pues la deformación última 0.003. Si les dicen, es concreto confinado, bueno, pues la deformación que corresponda según el confinamiento que hayamos determinado. Entonces, aquí ya esto no lo tenemos. Y voy a decir entonces que la deformación en el concreto a compresión va a ser igual a la deformación última. Esta es la condición relevante para este mismo punto, para este último punto. Muy bien. Y tendríamos entonces que seguimos usando el diagrama de Whitney, ¿listo? Pues porque estamos con comportamiento inelástico, eso no va a cambiar. Y el equilibrio que hay que verificar al final tampoco, y con eso calculamos entonces, o verificamos la posición del eje neutro que se está asumiendo. La curvatura al final va a ser entonces la deformación última sobre C, para este caso, y el momento resistente en función de cualquiera de los puntos que se habían mencionado, pues va a ser igual al momento nominal. ¿Listo? ¿Está claro?